Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a hablar un poco sobre la recta, sobre su ecuación I igual a x más b, y lo que quiero que entiendas al final de este video es de quién te estoy hablando cuando digo I igual a x más b, ¿sí? Y cómo llego a los valores de los coeficientes a y b, ¿sí? No me voy a meter en por qué la recta sigue esta forma, ¿sí? Lo que me interesa es que a partir de esta forma tú puedas sacar los datos de una recta que pasa por dos puntos, llegar a su ecuación y el por qué, ¿sí? Los datos que vos estás averiguando se calculan de esa manera en particular, ¿sí? Porque estoy pensando principalmente que este video va destinado a estudiantes de principios matemáticos de estabilidad de las construcciones. Entonces, lo que vas a necesitar de la recta más adelante, de la recta como función más adelante en el curso, está ligado a lo que yo te voy a explicar ahora, ¿sí? Bien, arranquemos con lo básico. Dos ejes que se cruzan, ¿sí? Tengo el eje de las Y y el eje de las X, ¿sí? Puedo decir que una recta se forma a partir de dos puntos, ¿sí? Dos puntos alineados me definen una recta. Supongamos que este es el punto A y este es el punto B, ¿sí? La coordenada la coordenada X del punto A y la coordenada Y del punto A tendrán estos valores. Después hacemos un ejemplo práctico. Y el punto B tendrá su coordenada X también y su coordenada Y. Por lo tanto, defino al punto A por sus coordenadas X de A, Y de A, y al punto B por sus coordenadas X de B e Y de B, ¿sí? Entonces, veamos qué se forma entre la recta y los ejes. Si yo trazo por el punto A una recta paralela al eje de las X y por el punto B una recta paralela al eje de las Y, lo que obtengo es un triángulo rectángulo que tiene ángulo recto acá en el cruce de las paralelas. Y fíjate que se me forma acá un ángulo. A este ángulo le voy a llamar alfa. ¿A quién es igual este ángulo? Este ángulo es igual a este de acá, al que forma la recta con el eje de las X, ¿sí? Este es alfa también. ¿Por qué? Porque acá la recta con esta paralela que yo tracé acá también me forma un rectángulo. Entonces, por semejanza de triángulos, este triángulo que se me forma entre el eje X, la recta y la paralela al eje Y es semejante a este de acá, que se forma entre la recta A y B, la paralela al eje X y la paralela al eje Y, ¿sí? Eso creo que todos lo podemos ver. Entonces, me voy a quedar con este ángulo de acá y vamos a hacer un poquito de memoria de lo que vimos en el liceo, ¿sí? Recordemos que si yo tengo un triángulo rectángulo que tiene ángulo recto acá, y voy a trabajar con este ángulo de acá, que lo voy a llamar alfa, ¿sí? El cateto adyacente a alfa es, este de acá es el cateto adyacente a alfa. Cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto al ángulo alfa es este de acá. Cateto opuesto, ¿sí? Si recordamos de trigonometría, sabíamos que coseno del ángulo alfa era cateto adyacente sobre hipotenusa. El seno del ángulo alfa era cateto
opuesto sobre hipotenusa y la tangente del ángulo alfa era cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Sí? Esto como repaso del liceo. Entonces yo me voy a venir con estos datos para acá, para este gráfico, ¿sí? Bien, y me voy a fijar en algo, ¿sí? La diferencia entre la I de B y la I del punto A es el cateto opuesto en este triángulo de acá. El triángulo que forman el punto A, el punto B y la intersección de las paralelas de los ejes, ¿sí? Este punto, le puedo llamar C, por ejemplo. Entonces, en ABC, ¿sí? El cateto opuesto es la diferencia de las I, ¿sí? Esta diferencia es de las I. Cateto opuesto es I del punto B menos I del punto A. Y el cateto adyacente al ángulo alfa sería la diferencia entre las X, de este X de acá a este X de acá, desde A hasta B, o sea, B menos A. Cateto adyacente es X de B menos X de A, la diferencia entre las X. ¿Qué obtengo si hago cateto opuesto sobre cateto adyacente? La tangente del ángulo alfa. Por lo tanto, yo voy a poner esto así, cambio el signo de igual para acá, ¿sí? ¿Y de quién me voy a estar refiriendo cuando hable de tangente del ángulo alfa? Tangente va a ser el coeficiente A en la ecuación de mi recta. Así que cuando yo hable de A, o sea, del coeficiente que acompaña a la variable X, voy a estar hablando de la tangente de este ángulo, el ángulo que forma la recta respecto al eje de las X. Cuánto se levanta de este eje o cuánto se va hacia abajo, dependiendo si A es positivo o negativo, ¿sí? Entonces, ya tengo uno de los coeficientes que quería averiguar y ya entendí por qué, ¿sí? Entonces, A dijimos que es la tangente del ángulo que forma la recta respecto al eje de las X. ¿Quién es B? ¿Sí? B es aquel valor que toma la recta cuando yo le doy valor 0 a la X, ¿sí? O sea, cuando la X vale 0, estoy en este punto de acá, ¿sí? ¿Qué valor toma la recta en ese punto? En I, este punto de acá, ¿sí? Por lo tanto, la altura en I respecto del eje X va a ser B, ¿sí? B es ordenada en el origen. De acá, de este estudio, sale la ecuación de la recta AX más B, o sea, los valores de esos coeficientes. A como tangente del ángulo que se forma entre el eje X y la recta, pero no voy a trabajar con ese ángulo. Voy a trabajar con coordenadas de puntos que yo conozco de esa recta, ¿sí? Y B la voy a poder despejar también con las coordenadas de esos puntos, pero B visualmente, ¿sí? Es este valor de acá. Cuando la X vale 0, aquel punto donde se corta la recta con el eje de la Y. Aterricemos toda esta información con un ejemplo práctico, ¿sí? Saquemos esto.
y X. Supongamos que el punto A está por acá y el punto B viene por acá. A tiene coordenada -2 en X y -4 en Y. Por lo tanto, el punto A es -2, -4. Y el punto B, si esto es 2, 4, 6, 3. 6, 2. Entonces, hay un punto que es -2, -4, que pertenece a la recta, y el otro es el punto en X6 y en Y2. 6, 2. Siempre nombro primero la X y después la Y del punto. Entonces, la recta que se forma es esta de acá. ¿Qué necesito para poder hallar la ecuación de la recta? La tangente de este ángulo y este valor de acá, ¿sí? ¿Cómo hallaba la tangente de la recta? A va a ser la resta de las Y del punto B menos Y del punto A dividido X del punto B menos X del punto A. Bien, ¿quién es B y quién es A? Puedo llamar A y B o puedo llamar B y A, no importa, ¿sí? Puedo usar primero los valores de este punto y restarle los valores de este, o puedo usar este primero y restarle los valores de este. Lo importante acá es, si yo uso la la Y menos 4, acá en X tengo que usar el menos 2, o sea, no me puede quedar cambiado, siempre tengo que usar el mismo punto, ¿sí? Las coordenadas Y de un punto sobre la coordenada X y restarle la coordenada Y sobre la coordenada X. Me tienen que quedar alineados las coordenadas de cada punto. Entonces, vamos a suponer que este es B. Digo, me queda menos 4 menos la Y de este punto, 2, dividido la X de este punto, menos 2, menos la X de este punto, que es 6. ¿Sí? Bien. Entonces, menos 4 menos 2 me queda menos 6, dividido menos 2 menos 6 es menos 8. Por lo tanto, menos sobre menos me queda más. Y 6 dividido 8 es fracción reducida 3/4. 3/4. Bien. Entonces, yo ya tengo esto, que Y es igual a 3/4 X más B. ¿Cómo encuentro B? Sustituyendo cualquiera de los dos puntos en la ecuación. Si sustituyo la X por menos 2, la Y me devuelve el valor menos 4, ¿sí? Entonces, menos 2 menos 4. Y menos 4 es igual a 3/4 por menos 2 más B. 3/4 por menos 2 me queda menos 3/2. Ese menos 3/2 se viene sumando para este lado y me queda que menos 4, sigo acá abajo, menos 4 más 3/2 es el valor de B. Si pongo como un denominador 2, me quedaría 8. 2 dividido 1, 2 por menos 4, menos 8. Así que menos 8 más 3 sería menos 5. B es menos 5/2. Eso si utilizo el punto menos 2 menos 4. ¿Qué pasa si utilizo el punto 6, 2? Me tiene que quedar exactamente lo mismo, ¿sí? No me puede quedar otra cosa. ¿Por qué? Porque los puntos menos 2, 4 y 6, 2 definen a la misma recta, ¿sí? Todos los puntos que yo tome sobre esta recta me tendrían que devolver el mismo valor de B. Entonces, les muestro que queda exactamente lo mismo. Digo, con el punto 6, 2,
2 es igual a 3/4 por 6 más b. 6 por 3, 18, dividido 4, 9 medios. Este 9 medios que está sumando se viene para el otro lado restando y me queda 2 menos 9 medios es igual al término b. 4, 4 menos 9 menos 5. Menos 5 medios es el valor de b. ¿Sí? Cualquiera de los dos puntos me van a devolver el mismo valor de b, porque estoy buscando la misma recta que formé con ambos puntos. Entonces, al final, ¿cómo queda la ecuación de esta recta? Me queda y igual 3/4 x menos 5 medios. ¿Quién es 3/4? La tangente del ángulo que se forma acá. ¿Quién es menos 5 medios? La altura en i, menos 5 quintos no, menos 5 medios. La altura en i de la recta cortando al eje de la Y, la ordenada en el origen. ¿Sí? En Instagram les dejo algún otro ejemplo para que puedan practicar. Nos vemos.